Padre, gracias por este tiempo, por la oportunidad de congregarnos con tanta libertad como lo hacemos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú vengas y tú traigas unción a mis palabras, que tú vengas, Señor, y te reveles también a través de este tema, de esta serie que le estamos llamando Jornadas en el Desierto, que muestres tu rostro, muestres la voz que viene y transforma nuestro interior. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Jornadas en el desierto. Hemos hablado que el desierto es un tiempo que Dios designa en tu vida. Es un tiempo designado por Dios para cada uno de sus hijos. Yo nada más quiero decirte que el desierto no es un castigo. Sí, no es porque te portaste mal, no es porque no quieres entender que Dios te envía al desierto. No. Voy a hablar ahora, el día de hoy, de propósitos del desierto. Pero antes de eso, quiero hablarte de otro tema importante también. Sin embargo, hemos dicho que tú no puedes acortar el tiempo del desierto, pero sí lo puedes prolongar. Nuestra actitud en el desierto es clave en cuánto tiempo dura el desierto. Ahora, hemos dicho que el desierto es un tiempo designado, es un tiempo que Dios asigna en tu vida. En la vida de José, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que ya han pasado más o menos 10 años de desierto en su vida, empezando con la traición de sus hermanos. Lo venden a la caravana madianita, ismaelita, que va rumbo a Egipto. Lo echan en una cisterna por ahí. Cuando llegan a Egipto es vendido a la casa del Potifar, de este oficial egipcio, y es dejado ahí, en ese lugar. Pasa tiempo y luego la esposa de Potifar tiene deseos por José, y a él no acceder lo acusa de una violación, y el pobre José, podríamos decirlo de esa manera, viéndolo desde el punto de vista terrenal, va a dar a la cárcel. Y en la cárcel Dios está con él. Todo el tiempo del desierto Dios está con nosotros, porque hay una promesa aquí que hemos estado hablando continuamente: no te dejaré, no te desampararé. Tú tienes que entender que aún en el momento desértico, en el momento de secas, en el momento donde no puedes distinguir la voz de Dios o lo que Dios está haciendo en la vida y el corazón, tienes que recordar que Dios sigue estando contigo, que Dios no te deja, porque esa es su naturaleza. Pero José, pensando que él podía ayudarle a Dios a terminar esa temporada, de repente en la cárcel caen 2 oficiales del faraón, un copero y un panadero. Tú recuerdas que ellos tienen un sueño. José los interpreta que el panadero va a ser ahorcado y que el copero va a ser librado. Y el día que llega a su juicio, antes de que saquen al copero para ir a juicio, y sabiendo que lleva una garantía de que va a estar bien, fíjate lo que José le dice. Génesis 40, ahí empiezo a leer, dice: te pido que te acuerdes de mí. Porque a veces nosotros queremos modificar esta etapa que Dios ha designado sobre nuestras vidas con un propósito. Le dice: te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vaya bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Recuerda, repito, el desierto no es porque pecaste, pero se puede prolongar por el pecado. Sin embargo, leímos este pasaje. Al final de ese capítulo 40, fíjate lo que dice. Cuando este copero sale, versículo 23 dice: sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. ¿Por qué? Porque es un tiempo designado para Dios. No es algo que uno pueda modificar, no es algo que uno pueda cambiar. Yo no puedo decir: voy a entrar al desierto el tal fecha y voy a salir para diciembre. No, es un tiempo que Dios asigna en su soberanía, porque tiene un propósito.
Fíjate cómo empieza el capítulo 41 de Génesis. 2 años después, hablando todavía de José, 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. Porque aquí nos está hablando que 2 años después, cuando el faraón tiene un sueño, el sueño famoso de las vacas flacas y de las vacas gordas, de las espigas abundantes y las espigas raquíticas que se comían a las espigas abundantes, entonces se inquieta mucho el faraón y dice: ¿quién podrá interpretar mi sueño? Y entonces sí, el copero dice: ahora me acuerdo de un muchacho en la cárcel que interpretó un sueño para mí. Traen a José y se termina su temporada difícil. Cuando estás en el desierto no te das cuenta de lo que está pasando muchas veces y no entiendes todo lo que Dios está trabajando en tu vida hasta que terminas la etapa. Pero si eres fiel ahí, entonces tú regresas y dices: qué bueno que pasé por esa etapa, porque conocí a Dios de otra manera, conocí a Dios en otro nivel, lo conocí en otra faceta de su carácter. Más adelante, en el capítulo 50, cuando está terminando ya el libro de Génesis y la historia de los patriarcas, dice José, después de que muere Jacob, el papá de José, y de sus hermanos, los hermanos de José piensan: híjole, ahora que murió mi papá, pues ahora sí nos va a tratar con todo el mal que nosotros tratamos a él. Y entonces van en una comitiva, hablan con José, y fíjate lo que les contesta José. Capítulo 50, versículo 20 dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Dios dispuso todo para bien. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que conforme a los propósitos de Dios son llamados. Porque así es el desierto. El desierto es una temporada donde Dios quiere revelarse sobre nuestras vidas y tiene un propósito. Entonces tenemos que establecer lo siguiente: no entras al desierto porque hayas pecado, pero sí entras al desierto porque Dios quiere enseñarte nuevos aspectos. De hecho, esos nuevos aspectos podríamos llamarles disciplina. La disciplina tiene varias facetas, una que es correctiva, pero también una que es preventiva. La disciplina del Señor en sus hijos es preventiva. También hay correctivas. Esas vienen más adelante y quizá en otra explicación. Pero Dios nos mete en un desierto porque Él quiere que tú y yo desarrollemos músculos espirituales como la fe, como la paciencia. Quiere que desarrollemos virtudes basadas en la obra de Cristo, pero que van a ser últimamente utilizados para los momentos complicados y difíciles. Yo te estoy repitiendo aquí que tú puedes prolongar el desierto con acciones y decisiones carnales. Del llamamiento de Abraham al cumplimiento de la promesa, o sea, el nacimiento de Isaac, son 25 años. Él es llamado a salir de Ur de los Caldeos por la obra de Dios a los 75 años. Y a los 99 años Dios lo trae y le dice: voy a hacer algo sorprendente. En un año vas a estar con un hijo en tus brazos. Hebreos nos dice que Abraham estaba como muerto. Pero ¿qué pasa a mediación de ese camino? A lo mejor ese tiempo era designado de 17 años. Pero ¿por qué se prolonga hasta 25 años? Porque a los 12 años, justamente a la mitad, y viéndose ellos ancianos, Abraham y Sara, se empiezan a cuestionar: oye, ¿y si le ayudamos, si le echamos la mano a Dios? Porque esa es la tentación en el desierto, ayudar a Dios. Así como José se quiso ayudar diciéndole al copero: háblale de mí al faraón. De la misma manera Sara viene y le dice: pues a lo mejor la manera es a través de la sierva egipcia. Y entonces, en una decisión en la carne, nace Ismael. No era el hijo de la promesa. Lleva una bendición, pero no la promesa de la simiente de Abraham. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando accionamos en la carne, vamos a dar nacimiento a proyectos que provienen de nuestras fuerzas, no de la visión y del poder de Dios. Entonces, cuando vas por el desierto, es bien importante entender esto.
Por eso agárrate de Dios, ora, busca sus promesas, pero hay algo aquí que tú tienes que entender. Y esto te lo digo para animarte. El desierto va a terminar. La temporada difícil va a terminar. Vas a entrar a un nuevo capítulo, a la tierra prometida, a la promesa de Dios hecha sobre ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces yo quiero hablarte, esta es una plática de esas como cuando te dicen, a ver, tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Yo no sé cuál quieres tú, pero yo normalmente voy primero por la mala porque me gusta terminar bien, alegre, feliz, ¿verdad? Entonces primero te voy a decir qué es lo que puede prolongar el desierto. Y luego te voy a hablar de los propósitos de por qué Dios nos atraviesa por tiempos desérticos. Primero, ¿qué es lo que puede prolongar el desierto? ¿Qué lo extiende? Bueno, hay 5 factores que podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6 en delante. Primera de Corintios 10, 6 en delante. Ahí se encuentra 5 factores que pueden prolongar el desierto sobre nuestras vidas. Y déjame leo este pasaje, dice, hablando del pueblo de Israel y su etapa desértica. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos, primer factor, lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos, idolatría, segundo factor, como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, tercer factor, como hicieron algunos de ellos, la cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco debemos de poner a prueba a Cristo, cuarto factor, o tentar a Dios, lo dicen otras versiones, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y último factor, y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos. Quinto factor, la queja. Fíjate bien, aquí dice que primero codiciaron. La codicia te engaña metiéndote en un ciclo interminable de deseo que nunca se sacia. Jesús dice en la parábola del sembrador que codiciar y estar siempre codiciando es un engaño. Él lo menciona como el engaño de las riquezas. Porque los proverbios también dice, el rico se siente fuerte en sus riquezas, pero no sabe que se pueden terminar de un día a otro, que las cosas pueden cambiar, porque así pasa. Entonces entendemos que personas que viven codiciando y se la pasan en codicia, como le pasó a estos en el desierto, que además prolongaron esa temporada, nunca pueden servir verdaderamente al Señor, porque su corazón está dividido. Tenemos, como dice el salmista Alejandro Sanz, un corazón partido. Se divide nuestro corazón ahí en estar codiciando siempre cosas. Vives afanado por el mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a proveer esto? Y si bien no estamos, esta no es una plática para ser así todos holgazanes, pero Jesús, así como el Padre les proveía a ellos el maná diario. ¿Te acuerdas? El ejemplo del maná es que ellos extendían una cobijita, una manta, y en la mañana, con el rocío de la mañana, caía el maná y era lo suficiente para comer ese día. Si ellos querían acumular, ¿qué pasaba? Se engusanaba, se hacía pútrido al siguiente día. Y la oración de Jesús en el Padre Nuestro, Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Codicia es estar afanados por algo que no ha sucedido. El día de mañana ni siquiera lo tienes asegurado, aunque esté en tu calendario y aunque nuestro calendario esté lleno de actividades, no tenemos seguridad de lo que va a pasar el día de mañana. Y ahí es donde nuestro corazón tiene que descansar, que el pan del día de hoy el Señor lo va a proveer. ¿Sí? Entonces aquí lo primero es no codicies, no codicies. Dios sabe que si te da mucho, dejas de confiar en Él como su proveedor y comienzas a confiar en ti como el proveedor. Y entonces nos confundimos y ponemos nuestra visión, nuestra vista, nuestro corazón sobre la provisión y no sobre el proveedor, que es Dios.
La codicia, que es confiar en esa provisión en lugar del proveedor, es la expresión sutil de la autosuficiencia, de esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Y la autosuficiencia reflejada en la codicia a veces hace oraciones como: Señor, dame, bendíceme. Pero muy por detrás de esas oraciones muchas veces está ese deseo de confiar menos en el Señor. Porque si yo tengo más, entonces no tengo que estar preocupado por orar, por buscar del Señor. Pero si yo tengo que estar orando por el pan nuestro de cada día y no sé qué va a pasar el día de mañana y no sé cómo vamos a terminar el mes, y entonces nuestro corazón se confía en que Dios el día de hoy hará la obra. Amén. El segundo factor por el cual se prolongó el desierto dice que es idolatría. Idolatría es cualquier deseo o afecto, argumento o idea que permitimos que se posicione por encima de Dios y su voluntad. Cuando codicias algo por encima de Dios, o cuando codicias algo que el Señor te ha dicho no, eso es idolatría. Y esto es como un trenecito, como un dominó, así cuando de niño ponías los dominós y le pegabas y uno iba tumbando al otro. Porque de la codicia sigue la idolatría, pero de la idolatría sigue la inmoralidad sexual. De hecho, hay otro pasaje que dice que inmoralidad sexual y codicia son la misma cosa. Pero inmoralidad sexual es cuando la idolatría gana terreno. Entonces ese pensamiento, ese deseo, ese argumento, esa cosa por encima de Dios, sabiendo nosotros que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas, la idolatría es cuando eso ocupa un lugar por encima de Dios. Llámale como tú quieras. Es amar a Dios sabiendo que amar a Dios es lo más importante. Idolatría es cuando yo decido, apartado de su voluntad y su palabra, qué hacer con mi cuerpo. Inmoralidad sexual. Número 4, después de esto dice este pasaje, poner a prueba a Cristo. Otras traducciones dice tentaron a Dios. ¿Qué es esto que tentaron a Dios? O poner a prueba es cuando se insiste en lo que Dios ha dicho no. Cuando en el Nuevo Testamento nos dice no, pero nosotros insistimos en eso, entonces estamos probando o tentando a Dios. En el Antiguo Testamento había juicios de otro tipo. En ese caso hubieron serpientes que vinieron y picaron al pueblo, mordieron al pueblo, y fue cuando Moisés tuvo que hacer esa serpiente de bronce que se levantó y todo el mundo tenía que mirarla como una figura de Cristo que iba a sacarnos de nuestro pecado. Y ese mismo pasaje el Señor lo utiliza con Nicodemo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando nosotros insistimos en codiciar, en idolatría, en inmoralidad sexual, el juicio es distinto. Entramos en un letargo espiritual. Se empieza a endurecer el corazón. Poner a prueba a Dios, de alguna manera estamos apagando al Espíritu Santo porque estamos omitiendo su voz y su llamado a nuestras vidas. Primero lo contristamos y luego lo apagamos en nuestras vidas. Y finalmente poner a prueba a Dios, el juicio para nosotros es que entramos en ese letargo espiritual, en ese estupor, en esa pasividad espiritual. Y yo he hablado con gente que está en ese estado y está endurecida, su corazón está endurecido. Sí, dicen son creyentes, te los encuentras por ahí, sí, en algún día fueron a la iglesia, sí, algún día se congregaron, cuentan la historia de que algún día Dios los usó en sus dones, en sus talentos, en lo que Dios les había otorgado, pero ahora están endurecidos y no saben cómo salir de ahí. La única manera de salir de ahí es arrepentirse para que esa temporada que empezó como un desierto designado por Dios para su vida y debía terminar en una temporada, no se siga prolongando. ¿Qué es lo que lo termina? Entonces en un caso así vendría siendo un arrepentimiento. Pero quinto factor que prolonga el desierto, nos dice aquí que fue murmuración o queja. ¿Qué es la queja? La queja es una desconexión con Dios. Nos desconectamos con Dios y lo expresamos culpando a todos.
en nuestra casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestro pasado, a nuestra vida. No nos fue bien, la vida no me trató bien, me ha tratado mal este último año, la pandemia me hizo pedazos, nos fue mal, no he salido de esta situación. Y comienza internamente una queja interminable. Ahora, la queja en sí es indignante para Dios. ¿Por qué es indignante? Porque es una afrenta que grita lo siguiente: yo haría las cosas diferente. Yo haría las cosas de otra manera, le decimos a Dios. Aunque no lo expresemos así, eso es lo que nuestro corazón está expresando. Y en ese momento hay una falta de temor de Dios, de ese temor reverente que Dios se merece. Y entonces nos quejamos de todo. Cuando nosotros terminamos quejándonos, el corazón tiende a endurecerse. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Y sigue el versículo hablando, me voy a adelantar un poquito por cuestión del tiempo. Dice: adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, que es el tiempo de la misericordia, de la paciencia de Dios sobre nuestras vidas, para que ninguno sea engañado por el pecado, y aquí está, y se endurezca con Dios. Un corazón endurecido genera queja. Sigo leyendo, dice: pues, si nosotros somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en lo que le pertenece a Cristo. O sea, sus promesas se desprenden de los cielos y se hacen parte de nuestra vida. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Entonces, el corazón endurecido lo único que va a hacer en el creyente es que va a generar queja, estarse quejando todo el tiempo. Pero esa queja, igual que este efecto dominó que empezó con codiciar, y luego dijimos idolatría, y luego inmoralidad sexual, y luego dijimos tentar a Dios, y terminar siempre quejándote, será un ciclo interminable que prolongará el desierto en nuestras vidas, y que Él quiere que tú y yo lo traigamos delante del Señor. A lo mejor alguien aquí está en esa situación. A lo mejor tú llegaste hoy dándote una oportunidad. A lo mejor tú estás decepcionado por cosas que te han pasado, y lo que debió haber sido un momento, un propósito de Dios a través de este desierto, se ha prolongado porque como Israel has caído en esa situación continuamente. Pues yo te llamo en este momento, en este día, a que rindas tu corazón al Señor y que empieces a caminar de una manera distinta, que empieces a hablar diferente, que la gratitud sea parte de tu vida, que tengas fe, ten fe, no desistas, ten fe en Dios. Amén. Ahora quiero llevarte a la segunda parte de esta plática. ¿Cuál es el propósito del desierto? La semana pasada vimos 2 propósitos, pero en realidad son 6 propósitos de por qué Dios nos mete en el desierto, de acuerdo a lo que vemos aquí en las Escrituras. Lo menciono rápidamente. Dijimos la semana pasada que el primer propósito es una temporada donde Dios nos madura. Primera de Pedro 4:1 dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió adoptando la misma actitud que tuvo Él, estén listos para sufrir también. Porque entendemos, también Jesús lo dice en Juan 16:33, en este mundo tendrán aflicción. Aquí habrá aflicciones. Pero recordemos que Él nos madura espiritualmente cuando aprendemos obediencia en medio del sufrimiento, de la tentación, de la falta de presencia tangible de Dios, en medio de tiempos secos, en medio de la tentación. Ahí, obedeciendo al Señor, es cuando nosotros vamos madurando. Maduramos cuando obedecemos en medio de no poder ver o sentir a Dios. Y recordemos uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que Él es el autor de la vida. Y si Él es el autor de tu vida y de mi vida y de la vida en sí misma, entonces Él como autor se puede tomar sus desvíos literarios. Él se puede tomar sus aventuras en lo que está escribiendo de tu vida. Y parte de lo que ha escrito en tu vida es que va a haber un desierto. Él puede tomarse esa, ¿cómo se dirá?
esa licencia literaria se la puede tomar porque Él es el autor de la vida. Pero también eso nos dice lo siguiente, que si Él es el autor de la vida y Él es el autor de este libro que conocemos que se llama la palabra de Dios, la Biblia, y termina en victoria, nuestra vida también terminará en victoria. Que se oiga un amén más fuerte, por favor, porque eso va a suceder. Ahora, la victoria obviamente para Dios es distinta que para nosotros. La victoria para nosotros, para Dios, es que tengas fe hasta el final. De hecho, Pablo lo dice en la segunda epístola a Timoteo. Le dice: he guardado la fe, he corrido la carrera, me espera la corona de justicia, igual a todos aquellos que aman su venida. Entonces, primer propósito, Él nos madura. Segundo propósito, es una temporada, dijimos también, donde Dios trabaja humildad en nuestros corazones. Regresando a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. ¿Por qué la humildad es tan importante para Dios? Bueno, porque la humildad atrae la gracia de Dios sobre nuestras vidas. La semana pasada dijimos que si no hay humildad en nuestros corazones, Dios no se puede relacionar con nosotros, porque Dios solo se relaciona, su gracia solo se deposita sobre corazones humildes, no sobre corazones orgullosos. El corazón orgulloso, dice la palabra, es resistido por Dios. Por eso mucha gente se atora en la vida, en el desierto, en un panorama terrible en su vida, porque hay orgullo, porque todo, la autosuficiencia, porque todo quiere sacarlo por sus fuerzas. Pero Dios nos lleva al desierto para humillarnos, y habiendo humildad, ¿qué pasa? Se derrama gracia. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Somos perdonados de nuestros pecados, y por gracia se nos empodera para caminar en la palabra y en el Espíritu. En el desierto, Él te va a recordar las mismas palabras que Jesús le dijo a Pablo en uno de sus más tremendos desiertos. Y ahí lo dice en segunda de Corintios 12:9, dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi gracia, dice en otras versiones, es más que suficiente. Amén. Y otra realidad de la gracia de Dios y de la humildad es que Dios habita con los humildes. Isaías 57:15 dice: el alto y majestuoso vive en la eternidad. El santo dice: yo vivo en el lugar alto, santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Porque, escúchame bien aquí, Dios no visita al humilde, Dios vive con el humilde. Es diferente, ¿eh? Es muy distinto. Una visitación de Dios puede ser sobre también un orgulloso y una persona prepotente y un soberbio. Pero la habitación de Dios es hecha en el corazón de los humildes, en aquellos que dicen: Señor, no tengo más a quién ir. ¿A quién iré si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna? Tercer propósito del desierto: es un tiempo de autodescubrimiento. Escúchame bien aquí, esta palabra suena muy así como de conferencia humanista, ¿verdad? Pero escúchame bien, porque si Dios te revela cosas que en tu corazón que no conocías. Fíjate cómo dice este pasaje, ya lo leímos. Dice otra vez Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ahora la pregunta es: ¿acaso no sabe Dios lo que hay en nuestro corazón? Claro que sí. Los que muchas veces no sabemos lo que hay en nuestro corazón somos nosotros mismos, porque Jeremías define el corazón como engañoso y perverso. Por eso muchas veces en el tiempo del desierto se va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Va a haber un autodescubrimiento que nos va a llevar a la cruz, que nos va a llevar a buscarlo. Vamos a reconocer que necesitamos de Dios, y en el desierto es donde Dios va a formar lo que tú vas a hacer después
o ahora lo que eres ahora, listo para un nuevo sueño, una nueva promesa, una promoción aún en tu vida. Yo recuerdo las palabras de Filipenses 1:6: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, la madurará, la completará hasta el día de Jesucristo. Número 4, cuarto propósito del desierto, una temporada también de purificación. Hay un pasaje que me encanta que dice: seré refinado como el oro y saldré como el oro, dice por ahí. Lo vamos a ver próxima semana más detenidamente. Pero en Apocalipsis 3:17, hablando del autodescubrimiento, la iglesia de la Odisea pensaba que estaba completa, que iba bien, era una iglesia que se sentía influente, que se sentía, que todo iba marchando viento en popa, se dice por ahí. Pero ahora le dice Jesucristo, confrontando con una visión donde observa exactamente lo que hay en el corazón de la iglesia. Y en el versículo 17, Apocalipsis 3 dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Porque así se siente muchas veces el orgulloso. Pero ahora viene Jesús en ese autodescubrimiento que le está llevando y le dice: y no te das cuenta. Ahí está, no te das cuenta, porque en el desierto se revela lo que hay en tu corazón, que tú eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Y ahora confronta a esta iglesia de la Odisea y le dice en el versículo 18, hablando que es una temporada de purificación: así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por el fuego. Fíjate, porque eso es lo que hace el desierto, te purifica tus intenciones. Eso es lo que hace la palabra de acuerdo a Hebreos. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos que viene y penetra hasta partir el alma y los pensamientos y discierne las intenciones y entra hasta lo profundo de nosotros y nos quema. Jeremías la define como un martillo, como un fuego. La palabra es un agua también que purifica, y constantemente la palabra viene y se lleva toda la erosión que trae nuestra vida y nuestro corazón, y que muchas veces necesita el impacto de la palabra de Dios para que se termine de purificar. Pero a Jesús, a esa palabra le llama: ven y compra oro purificado, dice aquí, purificado por fuego, y serás rico. Compra también ropas blancas. Habla de santidad. Dice: de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y hablando del autodescubrimiento, ¿verdad? Dice: y compra ungüento para tus ojos, para que puedas ver. La palabra dice: compra colirio, que era la medicina que ellos usaban, y que en ese lugar, en la Odisea, también comerciaban con ella, para que se untara sobre los ojos en los momentos donde venía la conjuntivitis, y eso hacía que pudieran ver. Bueno, eso es lo que sucede cuando Dios viene y nos purifica en esta temporada. Quinto propósito, una temporada de crecer espiritualmente en fuerza. La fuerza que nosotros tenemos, dice Nehemías: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Cuando aprendemos a reírnos en el desierto, entonces Dios hace algo, te deja una enseñanza mayor a tu vida y en tu corazón. Cuando en los momentos más complicados aprendes a tener gozo, aprendes a disfrutar de cada momento que la vida te da, te vas fortaleciendo espiritualmente. Lucas 1:80, hablando de Juan el Bautista, dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Pero me encanta cómo lo dice aquí, dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, porque Dios en el desierto va a fortalecerte, va a hacer que salgas fuerte de ahí. Ahora vas a ver a las situaciones que atravesaste durante el desierto y antes de eso, y lo que viene más adelante, y vas a decir: mira de dónde me sacó el Señor. Yo no era capaz de pensar que podía atravesar esto, pero ya lo atravesé y sé que Dios está conmigo. Y entonces tú serás de consejo a otros y de ánimo a otros, porque dirás: yo lo he atravesado y ¿sabes qué? Dios nunca me dejó, Él estuvo conmigo en todo momento. Y vas a salir fuerte espiritualmente de esa etapa.
por último, y quizás lo más importante del desierto, es una temporada de revelación. Isaías 40, y también hablando un poquito de Juan el Bautista, dice: una voz que proclama en el desierto, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, en el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Porque el desierto es un lugar donde vamos a conocer a Dios de una manera como no lo habíamos conocido anteriormente. Vamos a conocer que realmente Él nos va a sustentar, que Él es un proveedor. Vamos a conocer a Dios y su carácter de una manera tan hermosa que tú sabes que la jornada del desierto no es el final de tu vida y que lo mejor está por venir. Que lo mejor está por venir. El problema es cuando nosotros estamos más interesados en conocer su voluntad que en conocer a Dios. Cuando eso sucede, entonces se genera un cortocircuito y vivimos en temor la vida y los procesos y los momentos, porque tenemos una obsesión por conocer su voluntad, pero no porque Él se revele a nosotros en la temporada del desierto. Es una temporada donde Dios se manifiesta como nunca antes en tu vida. Así que quiero que te pongas de pie ahí para ir terminando. Ponte de pie. Y quiero recordarte entonces que el desierto tiene un propósito. ¿Por qué no le dices a la persona a tu lado: el desierto tiene un propósito? Díselo: el desierto tiene un propósito. Ahora dile algo más fuerte: lo que estás atravesando también tiene un propósito. Amén, amén, amén. Por lo tanto, y como te dije ahorita, ten fe, amado. Sigue creyendo. No desistas, no desistas. No te hagas rebelde, no te hagas duro. No permitas que tu corazón se endurezca. Lo mejor está por venir. Sigue respirando. Sigue teniendo fe, porque el cumplimiento de su promesa está cercano. Amén. Dale un aplauso al Señor. Que no terminamos orando. Gracias Señor. Y oro por todos los que están aquí, a lo mejor atravesando por un desierto, y si no lo están atravesando, seguramente lo van a atravesar. Pues oro en el nombre de Jesús que este sea el momento donde más te reveles a sus vidas, donde más ellos te puedan conocer de una forma profunda, como nunca antes lo han conocido. Que vean tu mano, que vean tu amor, que vean que tú eres el que los sustenta con el maná, con el pan nuestro de cada día. Que ellos puedan ver que tú eres un Dios que los cuida y que cuida cada detalle de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.